Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más para Letra Nostra. Estoy aquí acompañada de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Bienvenida, Miriam. Hola Alex, muy contenta de estar contigo en un podcast más de Letra Nostra. Lo que acabamos de escuchar, amigos, es la maravillosa y famosa introducción del libro Pedro Páramo, obra de Juan Rulfo, en voz de Mauricio Carrera. ¿Qué te parece, Miriam, esta introducción? Maravillosa, como lo acabas de escribir, y muy analizada por muchos estudiosos y escritores también, porque es bien importante esta introducción, es muy impactante cómo abre la novela Juan Rulfo. Justo acabábamos de hablar hace no mucho sobre Lolita y Así su es. gran obertura, haciendo este símil con la música. Esta no se queda atrás. No, y aparte es una novela que ha sido criticada favorablemente, Sí. analizada y muy querida, no solamente en Latinoamérica, Alex, en el mundo. Juan Rulfo, Miriam, este personaje en sí mismo, nacido en Jalisco, México en 1917, fallecido en la Ciudad de México en 1986. Nació y creció en una familia en plena Revolución Mexicana, fotógrafo, con una obra literaria relativamente pequeña, como lo dije, pero con un legado muy significativo en la literatura mexicana. ¿Qué nos puedes decir de su vida? Sí, mira, tenía un nombre muy largo aparte, Sí. Era conocido como Juan Rulfo, pero su nombre era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Él fue el tercer hijo de 5 hijos que tuvieron sus padres, también Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias. Él era proveniente de una familia acomodada, de hecho su abuelo fue hacendado. Y él, como bien lo dijiste hace ratito, fue un escritor, guionista y un fotógrafo reconocido, Alex. Así es. Él estuvo en una niñez en donde fue, pues después de la Revolución Mexicana, viene la Guerra Cristera, y su padre fallece cuando él tenía 6 años, Alex. 4 años después de la muerte de su padre, muere su madre. Y él se queda al cuidado de la abuela. Ellos ya vivían en un poblado que se llamaba San Gabriel, ahí en Jalisco, en el estado de Jalisco. Y ahí pues sufrieron mucho los estragos de esta guerra cristera. El padre asesinado en 1923 a balazos junto con varios parientes. En una de las entrevistas que estuve viendo que le hicieron ya como en la década de los 70 a Juan Rulfo, dice que en esa época en su casa no faltaban los sepelios. Era uno tras de otro porque aparte mataron a sus tíos y varios parientes que él tenía. Entonces él se queda en custodia de la abuela, pero la abuela pues no lo puede criar y ya se van ellos a Guadalajara.
Y en Guadalajara lo meten a un orfanatorio, que era el Sí. único orfanatorio que había ahí en Guadalajara. Y él sufrió mucho en su niñez, sobre todo esa soledad de prácticamente se quedó con pocos parientes. Se quedó huérfano, lo marcó estar en el orfanatorio para toda su vida, sobre todo la depresión, dice que nunca se la pudo quitar. Fue una niñez muy triste, Alex. Ya para 1933, ya el más grande, intentó entrar a la Universidad de Guadalajara, pero como había muchas huelgas en aquellas épocas, pues se tiene que salir. Y decide irse a vivir a la Ciudad de México. Sí. Ahí asistió como oyente en el colegio de San Ildefonso. Sí, Ahí famoso estuvo. colegio. Uh-huh. Y empieza también con la fotografía. Uh-huh. Y ya para 1934 comienza a escribir algunos trabajos literarios y a colaborar con la revista América. Ya le gustaba, él empieza a leer, porque eso es otra anécdota interesante de su niñez. En casa de su abuela tenían muchos libros. Sí. No sé si también tú lo habías Sí, escuchado. sí, lo tengo. Y él empieza a leer desde niño. Ajá. Y se enamora de lo que es la literatura. Uh-huh. Exactamente. Pero tuvo muchos trabajos, ¿eh? Mira, ya en la Ciudad de México, para 1933, trabajó como archivista en el gobierno y después como agente de inmigración. Y él desempeñó ese trabajo de 1936 a 1946. Durante este trayecto, Alex, él escribe su primera novela y la destruye. En varias entrevistas que le hacen a él, dicen, ¿por qué la destruyó? Era una novela muy mala. Yo creo que era un hombre exigente. Exigente. Oye, mírame, en las entrevistas él no se muestra como alguien muy platicador ni... Muy hosco. Es como retraído, Tímido. serio, tímido. Lo que ahorita platicábamos antes del podcast, Alex, lo escuchas hablar en las entrevistas y no te imaginas cómo él es tan parco, tan serio, tan callado, tan limitado en sus palabras. No te imaginas que haya escrito lo que escribió. Así es. Así de impresionante. Y también ya en la década de los 40 él empieza ya con la fotografía, que tiene un gran trabajo también como fotógrafo, que te vendía llantas. Fue agente viajero de la compañía Goodrich Euskadi de 1946 al 52. Y eso le ayudó mucho, Alex, de estar viajando por toda la República Mexicana, a conocer sus paisajes, a conocer las costumbres, a conocer todos los pueblos de lo que vamos a platicar. Que fueron una influencia muy importante en su obra, toda esta tradición oral, los cuentos populares mexicanos. Así es. Todo y él va esto. publicando Uh-huh. en las revistas, de hecho publica El Llano en Llamas. Sí, fabuloso, El Llano en Llamas, de mis libros favoritos de cuentos. Y en la revista América pues hace varias publicaciones de esos cuentos, porque son Sí. 17 cuentos los que tiene el Llano en Llamas, Sí. que es su primera publicación del Sí. libro. Y luego él siguió trabajando en diferentes, colaboró en la comisión de Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista de la Ciudad de México. Y luego llega a su gran publicación, Alex, en 1955, Pedro Páramo. Un parteaguas en su vida y en la literatura mexicana. Así es. Es considerado como de las mejores novelas de la literatura de lengua hispana. Y de la literatura en general, ¿eh? Sí. Fíjate, fue traducido en varios idiomas: alemán, sueco, inglés, francés, italiano, polaco, noruego y finlandés. ¿Cómo la ves, Alex? Pues es resultado de la maestría de esta obra. Ya no puedo escribir más. No. ¿Qué era lo que tú No. platicabas? Oye, platicábamos también que nos obligaban, vamos a decirlo así, en la primaria a leer este libro, esta novela. Yo creo que no estábamos en capacidad de apreciar su grandeza. La releí, naturalmente, para este podcast y más jugo le saqué, más la comprendí, más la aprecié con esta lectura, a la luz, naturalmente, de todo lo que he leído en los últimos meses. Pero dices, ¿qué es esto? Una obra maestra, Así perfecta, de principio a fin. Fíjate, lo que tú bien dices, lo decía Juan Rulfo en estas entrevistas que
de veras están en YouTube, son imperdibles, deben de escucharlas. Él decía que para poder entender su obra de Pedro Páramo había que leerla 3 veces. Sí. Y él se quejaba un poco de esta generación de la década de los 50, de que como que no al principio no apreciaron muy bien la novela, que fueron las generaciones posteriores. Mucho que hablar sobre ella, Miriam. ¿Qué te parece si lo analizamos en el siguiente corte? Claro que sí, Alex, encantada. La psicóloga Delia Salazar brinda terapia individual a adolescentes, jóvenes y adultos en temas de depresión, ansiedad, estrés, duelo, baja autoestima y relaciones tóxicas. Agenda una cita al 614-184-1439 o visita su consultorio en calle Samaniego 1204-C. Aprende a cuidar tu salud mental y emocional. Hola amigos, soy Alex Foursen. Estamos aquí en el podcast Letra Nostra, hablando del universo de Pedro Páramo. Las nubes seguían corriendo sin dejar escapar la luz, como si nada ocurriera en la tierra. Parecía que toda la ciudad había quedado sumergida en un gran silencio o en una ausencia sin límites de la que nunca se hubiera de regresar. Párrafos como estos, Miriam, altamente poéticos, entrelazados con una narrativa extraordinaria, en una novela que habla de fantasmas sin ser de miedo. ¿Cómo le hizo Juan Rulfo para escribir esta obra? Naturalmente, influencias de Faulkner, influencias del mismo Juan José Arriola, que era su maestro, amigo y su maestro. Así es. Y él a la vez influyente en otros grandes escritores. Sí. ¿Cómo se gesta algo así, una novela tan innovativa en la narrativa? ¿Cómo se gesta esto? Mira, él mismo lo platica, que cuando comienza a escribir Pedro Páramo, ya la traía en la mente, de años atrás. O sea, él la fue creando poco a poco. Ahorita lo que platicábamos de su trabajo de agente viajero en esta empresa, pues obviamente él fue analizando la conducta, la condición humana, las costumbres, el entorno que se vivía, sobre todo en México después de la Revolución. A raíz de la Revolución Mexicana, y con todas estas guerrillas que existieron en el centro de México, cómo influyeron en poder crear esta historia tan innovadora, tan original, Alex. Y a la vez que retrata una realidad mexicana tan normal y tan común en esa época. Y lo dicen los estudiosos. Vemos el poder de la iglesia, vemos el poder de los caciques, el poder de un patriarcado. Así es. Pero no vemos al Estado mexicano por ningún lado. Ahí la justicia se hace de propia mano. Era como feudos. Sí, como feudos. Como era el pueblo y el hacendado y se acabó, porque veíamos allá que de repente preguntaba, el padre de Pedro Páramo preguntaba, ¿y cómo andan en esta revolución? ¿Cómo andan en otro? Referencias a los carrancitos, referencias a los villistas, pero como un mundo aparte, como un mundo que no nos influye directamente. Lo que pasa es que no había gran comunicación. No, pero así era la sociedad mexicana de esa época. Todo lo que fue, sobre todo la mitad, no hablemos de antes del siglo XX, sobre todo la mitad del siglo XX, que es donde se desarrolla esta historia, es así como tú bien lo comentas. Fíjate que una anécdota muy interesante, no se iba a llamar Pedro Páramo, se iba a llamar Los Murmullos, pero no le gustó, no terminó de convencerle a Juan Rulfo ponerle este título. ¿Y por qué Murmullos? Porque lo que tú dices es una historia contada por fantasmas, sí, por seres
o almas en pena que se quedaron en un pueblo, que se quedaron donde ellos nacieron y nunca salieron de ahí, ni aún así después de la muerte. Entonces, este es como tú dices, es un relato del pueblo mexicano del siglo XX. Cómo recoge estas particularidades históricas de la cultura, de sus sufrimientos, de sus culpas, de su religiosidad, porque está plagada de creencias religiosas. Y de muerte. Este personaje más es la muerte. Así es. La muerte está presente desde el principio de la novela, manifestada en diferentes formas. Un poquito con gracia a veces, un poquito nos saca una sonrisa. Sí. También nos aterra en momentos. El protagonista, de hecho, muere de terror al darse cuenta que estaba conviviendo con muertos. Con seres que ya no existían. Exacto. En el plano terrenal en el que él estaba. Y se pudiera decir que esta novela caracteriza o representa la perspectiva del mexicano frente a la muerte. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Y aparte, lo que es la muerte para los mexicanos, Alex. Un estadio en el que no se acaban las cosas. Es toda una cultura, sí, la muerte. Y cómo él la entiende perfectamente bien y la plasma en esta novela maravillosa, Alex. Tú dijiste algo muy importante, que Rulfo entendió el proceder humano. Así es. Entendió las bajezas, las pasiones. Hay violaciones, hay abusos sexuales en esta novela. Hay incestos. El tema es muy fuerte, sí. Y cómo las culpas que llevan estos personajes que van interviniendo en la historia, porque recordemos que la historia comienza a ser narrada por el hijo de Juan Preciado. Juan Preciado, por el hijo de Pedro Páramo, que ahorita vamos a hablar un poquito ya de meternos más o menos de qué trata. Pero también entran otras voces, que son estas almas en penas, y cómo cada quien va hablando desde su punto de vista lo que vivió y lo que sintió, y cómo se van repitiendo y repitiendo las mismas historias. Dijiste algo importante, que es estas almas que de alguna manera no salen de donde están, pero vivieron bajo una ilusión, la ilusión que sostuvo sus vidas. Es un libro también de esperanza, de ilusiones, desde que comienza la novela, cómo Juan Preciado tiene la ilusión de conocer a su padre, que viene por encargo de la madre, al hecho de la muerte, ya en la cama, ya para morir, cómo le pide que vaya, le recomienda ir a conocer a su padre para que le dé todo lo que no le dio. Entonces, cómo empieza desde ahí la ilusión, y luego ya cuando entra y llega al pueblo, este famoso pueblo de Comal, cómo se das cuenta que todos tenían ciertas ilusiones, inclusive Pedro Páramo, la ilusión del amor de Susana, de poder conquistarla y ser amado por ella. Y también es de las desilusiones, Alex, porque son muchas ilusiones no cumplidas, y que se quedan con esa esperanza eternas que aún así, después de la muerte, se les llegue a realizar. Y eso es lo que lo hace profundo y de gran análisis esta historia tan bonita y tan profunda, y al mismo tiempo tiene mucho sarcasmo. Si tú crees que a eso iba, ¿tú crees que a la vez este libro es una denuncia a la ausencia de gobierno, al excesivo poder de los caciques? ¿Tú crees que hay un trasfondo de reclamo social, o nada más se queda en el retrato? Porque mira, Juan Rulfo fue un hombre comprometido con la realidad mexicana, y no solamente la retrató en su pluma, en su literatura, sino también en sus fotografías.
estuve viendo ahí, porque se publicaron muchas fotografías que tomó Juan Rulfo. Igual, pueblos, el desierto, las planicies, las llanuras, sobre todo un mundo rural, porque Juan Rulfo en sus obras, también en sus cuentos, en El Llano en Llamas, todo eso es un mundo rural, El Llano en Llamas yo creo que ameritaría otro podcast aparte. Miren, vamos a seguir hablando de la influencia que tuvo el universo de Pedro Páramo en la literatura hispanoamericana y universal. ¿Qué te parece? Claro que sí, Alex. La Casa Restaurante está cumpliendo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta larga historia. Esperamos seguir llevándoles todo nuestro amor y felicidad en cada platillo, como siempre lo hemos hecho, directo desde nuestra cocina casera, con un toque gourmet. Disfruta nuestros especiales en desayunos, comidas y cenas. Un delicioso lugar en el centro de la ciudad, calle Morelos 1414. Hola amigos, soy Alex Foursan en un podcast para Letra Nostra, aquí acompañada de mi amiga la abogada y escritora Miriam Cereceres, hablando del universo de Pedro Páramo. Miriam, no podemos pasar por alto las influencias que tuvo esta obra maestra en otros escritores. Hay una anécdota que la cuenta el propio Gabriel García Márquez de una persona que pone este libro en sus manos y le dice, tenga para que aprenda a ser escritor, léalo. Lo toma, lo lee 2 veces de corrido y queda maravillado. Hay quien se atreve a decir que no existiría 100 años de soledad si no hubiera existido primero Pedro Páramo. Así de grande es la influencia. Y me voy a permitir, Miriam, leer estos 2 párrafos en que concurren estas obras. El inolvidable primer párrafo de 100 años de soledad, que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Semejante a este párrafo de Pedro Páramo, que dice así, el padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. ¿Estamos de acuerdo, Miriam? Totalmente. Esta influencia innegable de y no esta nomás obra. A Gabriel García Márquez, a muchos escritores de la época que dicen que él fue como el inicio de lo que es el boom latinoamericano, con el realismo mágico. Así es. Fue de los primeros, de los pioneros que habla de este tema, porque este tema, mira, como tú hace ratito lo comentabas, es un tema de muerte, pero también de amores, y cómo nos va desarrollando esta historia de Juan Preciado, que va en busca de su padre, a Comala, a este pueblo, y cómo la historia se va desarrollando a través de la misma voz del narrador principal, que es Juan Preciado, y de las otras voces que van llegando y se van entrelazando en la historia. La vida de su padre, de Pedro Páramo, la vida de su madre y de varios personajes que se encuentran ahí en el pueblo. Y lo más importante, miren, que no hay una distinción clara o una barrera clara entre quién termina de hablar y quién comienza a hablar. Entonces, ese es el hallazgo narrativo de este libro, hacer esta compilación de voces y que el lector aporte con su inteligencia de quién se trata. Por eso es tan importante la segunda, inclusive la tercera lectura. Pero pudiéramos decirle a nuestros amigos, así en pocas palabras, de qué se trata Pedro Páramo. ¿Podríamos hacer algún resumen? Sí, es la historia contada con diferentes voces de Pedro Páramo, de este hombre que era un cacique, un hombre que abusaba de poder y que estaba por encima de todos en el pueblo.
era casi como un dueño de la gente, bueno, de aquellos caciques que existieron a principios del siglo XX, en la época de la Revolución o después de la Revolución Mexicana, que está muy bien ubicada la novela en cuanto a la historia, ¿no? Uh-huh. Y como Pedro Páramo es dueño de una hacienda llamada La Media Luna, y con una extensión de territorio muy grande, él tiene un hijo, que es Miguel Páramo, el típico hijo del cacique, que es un violador, que es un asesino, que es un altanero rebelde, uh-huh, que hace lo que quiera. Como también Pedro Páramo lo describe un hombre de poder, un hombre ambicioso, sin sentimientos, excepto el sentimiento que le producía Susana, esta mujer que se enamoró desde que eran niños. Cómo se van narrando las historias de Susana y de Pedro Páramo, que termina casándose con él. Primero se casa con la mamá de Juan Preciado, que termina huyendo, después se casa con Susana, pero Susana estaba loca. Nunca olvidó a su primer marido, porque cuando se casa con ella, ella ya era una mujer viuda. Se casa para pagar deudas. Con la primera esposa, sí. Exactamente. Uh-huh. Entonces, que es precisamente la mamá de Juan Preciado. Y hay una serie de historias, como lo que platicábamos ahorita, de esta pareja de hermanos de relación incestuosa, que son temas fuertes, cómo vivían las personas a través de puras voces, de murmullos. Te vas dando cuenta qué platicaban, qué sentían, qué pensaban, cuál era su vida en este pueblo de Comala, y cómo lo va estructurando de una manera que al final ya tienes todas las piezas completas para entenderla. Entonces, ¿cómo termina esta novela dándote pues podríamos ir hasta un collage? Sí, un recorrido por diferentes fotografías, diferentes historias, sí, que confluyen en una sola. Sí, estas voces que hablan, junto con la de Juan Preciado, que también muere de miedo, y forma después parte de todas estas personas, estas almas en pena. Como es una novela que pertenece al mundo de los muertos, y de los muertos que recobran vida a través de recordar y de platicar estas historias. Ha impactado también en otros campos como el cine. Así es. Hay una filmación, si mal no recuerdo, 1967. Uh-huh. Sí, esta fue trataron de adaptarla, que fue lo más difícil. El guión escrito, imagínate, por Carlos Fuentes, fue el guionista. Es una película dirigida por Carlos Velo y que se llamaba, igual que la novela, Pedro Páramo. De hecho, la presentaron en 1967 en el Festival de Cannes. Le pusieron mucho dinero, el gobierno pues tenían altas las expectativas de que fuera una buena película. Termina la película y fue criticada hasta por los mismos actores, hasta por el mismo director. Imagínate, si a ellos ya no les gustó a nadie. Es que es difícil de llevar a la pantalla la belleza total. Y el realismo mágico. Y esa dinámica de narraciones fragmentadas y luego, ahora sí que pegadas unas con otras, vamos a decirlo así. Sí, es difícil, sí, es muy complicado llevar a la pantalla, aunque sí hay intentos. Creo que actualmente hay un intento también de Netflix. Netflix ahorita está, al menos es lo que se está diciendo, que se está filmando una película también basada en la novela de Pedro Páramo, en donde de hecho está Tenoch Huerta también ahí en una actuación como Juan Preciado, y Manuel García Rulfo también va a actuar ahí. Hay que esperarla y hay que verla. Es inagotable este universo de Pedro Páramo. Así es. Amigos, no dejen de leerla, y si ya la leyeron, vuelvan a leer, porque es otra de lectura la que... Y lo van a disfrutar mucho más. Mucho más. Gracias, Miriam, por esta plática. Se nos fue muy rápido. Muy rápido. Gracias, Alex. Y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta aquí. Hasta pronto. Letra Nostra.
Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres.